Buen día. Siguiendo con el módulo de enfermedades metabólicas, vamos a hablar de hipernatremia. La hipernatremia es una patología bastante infrecuente, pero es importante porque la mortalidad de la hipernatremia ronda el 75% cuando supera el sodio sérico de 160 miliequivalentes por litro. Entonces, definido una vez la importancia de esta patología y que el sodio sérico habitualmente es normal entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, definimos la hipernatremia como aquel sodio sérico mayor a 145. Y básicamente nos está hablando de deshidratación celular. ¿Por qué? Porque el sodio se mueve libremente a través de las membranas celulares y arrastra agua tanto para un lado como para el otro. Si tenemos un sodio sérico elevado en el extracelular, quiere decir que está traccionando agua libre desde el intracelular. Y esta deshidratación celular va a ser la encargada de darnos sobre todo los síntomas que se produzcan en el paciente con hipernatremia. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de instauración, aquella que se produce en forma aguda y que tiene menos de 48 horas de instauración, y la crónica, que es aquella que por lo general lleva más de 48 horas y es la que nos va a dar menos problemas porque sobre todo el cerebro tuvo tiempo de acostumbrarse, por lo menos parcialmente, a esta hipernatremia. La clínica, como les dije, va a estar regida por la deshidratación celular. Es frecuente que los pacientes tengan anorexia, que estén anoréxicos, que estén con náuseas o vómitos, y dentro de los síntomas neurológicos iniciales, eh, inquietud, irritabilidad y después entran en letargia. Pueden aparecer contracciones o contracturas musculares espontáneas, convulsiones y coma y síntomas neurológicos focales como un focomotor o secundarios a hemorragia cerebral. Como ya les mencioné, esta mortalidad puede ser superior al 75%. Entonces es una patología infrecuente a la que uno le tiene que prestar bastante atención. ¿Cómo lo clasificamos? Lo mismo que a la hiponatremia en aquellos que se presentan con líquido extracelular bajo, normal o elevado. Aquellos con líquido extracelular bajo son aquellos que están con hipovolemia real y vamos a tener signos que nos orientan hacia ello como la sequedad de mucosas, la pérdida de turgencia de la piel, el signo del pliegue, la taquicardia que aparece compensando, tratando de compensar la hipovolemia real, la hipotensión porque no lo logra y las yugulares depresionadas o no visibles. Y hay un déficit de sodio corporal total porque la pérdida de agua es proporcionalmente mayor a la pérdida del sodio, pero aún así tenemos una hipernatremia en el extracelular. Acá tenemos pérdidas de origen renal cuando la diuresis es osmótica con un sodio superior a 20 miliequivalentes por litro. Aquellos con líquido extracelular elevado es donde hay un exceso de sodio corporal total eh, y el sodio urinario habitualmente es mayor a 20 miliequivalentes, habitualmente mayor a 100 miliequivalentes por litro. Y acá tenemos las causas crónicas que nos hablan de ellos, que son el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing o causas iatrogénicas como la administración de bicarbonato sódico cuando estamos reanimando un paciente, por ejemplo, y uno pasa indiscriminadamente bicarbonato con una concentración muy elevada de sodio. Finalmente, la hipernatremia con líquido extracelular normal, donde hay un déficit de agua, mientras que el sodio corporal es normal. Lo que pasa es que al disminuir el solvente, la cantidad de solutos en el extracelular es elevada, entonces estamos con hipernatremia relativa. Si se descartan las pérdidas extrarrenales, principalmente por sudoración excesiva, hay que sospechar una diabetes insípida que tiene osmolaridad urinaria baja y un volumen urinario alto. Acuérdense que en esta parte del líquido de hipernatremia con esta celular normal, a veces hay una causa que se ve frecuentemente que es la intoxicación por éxtasis en aquellos pacientes que no han tenido una reposición de volumen como corresponde. Entonces,
Estos pacientes suelen debutar con convulsiones espontáneas o directamente con algunas contracciones musculares espontáneas también que van preanunciando el cuadro. Acuérdense que también la diabetes insípida ahora cambió su denominación y se llama síndrome arginina vasopresina y es una diuresis con una osmolaridad urinaria baja. Prácticamente la orina no tiene solutos, es agua. Si uno le pone un densitómetro a esa diuresis, va a ver que es menor a 1000, pero por mucho menos. Eh, y tiene algunas causas que son nefrogénicas o de origen renal y tiene otras que son de origen centrales. Entre las del origen central, las que se nos pueden presentar a nosotros son aquellas por traumatismo craneoencefálico, por alguna hemorragia cerebral, aquellas secundarias a meningitis y encefalitis, que es lo que podemos ver en el servicio de emergencia. Y dentro de las nefrogénicas están aquellas que producidas por fármacos, por ejemplo, el litio, la anfotericina B, la fenitoína, los aminoglucósidos, que son muy usados en todo el ambiente médico, los diuréticos de ASA también. Y asociado a alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, que ya la mencionamos en la clase de hipercalcemia y la hipopotasemia. Entonces, todo paciente con hipernatremia vamos a tener que, una vez hecho el examen físico, evaluarlo desde el punto de vista del laboratorio. Todos le pedimos parámetros de función renal como urea, creatinina, calcio por su asociación con la hipercalcemia, hemograma, ionograma y pedimos una CPK porque puede estar asociado a rhabdomiólisis también y una orina completa con sedimento, con ionograma urinaria, urea y creatinina urinaria para calcular la osmolaridad urinaria. Y sepamos que todo sodio superior a 160 miliequivalentes por litro se va a internar. No tenemos ninguna chance de pensar que lo podemos mandar a casa. En este cuadro vemos un poco el algoritmo de diagnóstico. Parece complejo, pero no lo es tanto. Una vez que uno define la hipernatremia mayor a 145, lo que tiene que calcular es la osmolaridad plasmática para ver si es mayor a 290 y después de eso ver el estado clínico del paciente, ¿no? Entonces lo clasificamos en hipovolémico, volémico e hipervolémico. El hipovolémico, como a todos les vamos a calcular la osmolaridad urinaria y mayor o menor a 700 nos va a diferenciar si tenemos causas extrarrenales o causas renales. Dentro de las causas extrarrenales con una osmolaridad reducida están las gastrointestinales, las pérdidas cutáneas y por tercer espacio como ilio o pancreatitis. Y aquellas que cursan con una osmolaridad urinaria mayor a 700 habitualmente son las renales y son por diuréticos o por una diuresis osmótica. Dentro de los euvolémicos, nuevamente los clasificamos según osmolaridad urinaria y ahí vamos a tener en aquellos menores de 700 la diabetes insípida, ya sabemos que es una orina totalmente diluida, y en aquellos con osmolaridad mayor a 700 tenemos las causas extrarrenales, nuevamente como pérdidas respiratorias, pérdidas cutáneas o la hipodipsia. Acá tenemos que tener claro que para que una hipodipsia tenga hipernatremia tiene que haber algún componente más, no solo el déficit de tomar agua nos va a llevar a esto, porque el cuerpo siempre va a tratar de compensar esa falta de ingesta con la falta de eliminación de sodio en las primeras etapas. Y finalmente, la hipernatremia hipervolémica, donde tenemos las causas más crónicas, como el Cushing, el hiperaldosteronismo y la sobrecarga de sodio. Nuevamente, sabiendo la causa etiológica de cada uno, vamos a orientarnos al tratamiento y cómo es la forma de sacar a este paciente de la hipernatremia. Entonces, cuanto menos haya sido el tiempo de instauración de la hipernatremia, más rápida debería ser su corrección. ¿Por qué? Porque no se han instaurado todavía los mecanismos de compensación, sobre todo cerebrales, entonces uno puede hacer una corrección mucho más rápida. En una hipernatremia aguda, la velocidad de disminución de la natremia en las primeras 24 horas
no debería ser mayor de 1 milimol por litro por hora. Y en la hipernatremia crónica, no mayor de 0,5 milimoles por litro por hora. Vamos a calcular el déficit de agua con esta fórmula que parece compleja, pero no es tanto. Entonces, el delta de agua que nos está faltando es el sodio actual menos el sodio objetivo, por ejemplo, 160 menos 145 por masa corporal por 0,6, que es el volumen de distribución del agua dentro del cuerpo sobre el sodio objetivo. Esto nos va a dar el delta de líquido que necesitamos y acordarnos de que a este déficit de agua calculado tenemos que sumar las pérdidas actuales que está teniendo. Acuérdense que tenemos pérdidas por perspiración, por respiración y tenemos que tratar de perfundir la totalidad de este déficit de agua corporal en 72 horas. O sea, nos va a llevar 3 días acomodar la mitad durante las primeras 24 horas. Obviamente que vamos a ir controlando el sodio con frecuencia para ir cambiando el volumen de infusión en caso de ser necesario. Entonces, si de acuerdo al estado de hidratación vamos a elegir el líquido que vamos a infundir, ¿no? Entonces, si tenemos una hipernatremia con hipovolemia real, entonces lo que vamos a hacer es instaurar inicialmente con solución salina al 0,9 el suero fisiológico, ¿sí? Como lo llamamos, hasta conseguir cifras de presión arterial normal. Acuérdense que estos pacientes dijimos que estaban taquicárdicos e hipotensos tratando de compensar. Una vez que logramos restaurar este estado hemodinámico, entonces ahí sí diluimos el suero al 0,45 con una solución de glucosa en una proporción de 1:1 e infundimos esta solución. En el caso de que los pacientes sean isovolémicos o hipervolémicos, lo que vamos a hacer es instaurar solución de glucosa al 5%. En caso de hipervolemia, acuérdense que los pacientes que están con hipervolemia además tienen hipernatremia real. Entonces podemos sacar la hipervolemia y infundir furosemida 20 a 40 miligramos intravenoso, repitiendo cada 6 a 8 horas si es necesario. Esto en grandes rasgos es la aproximación diagnóstica y el tratamiento de la hipernatremia en agudos en el servicio de emergencias. Acuérdense que es importante recordar o tomar el dato de cuánto tiempo fue el que llevó a instaurar la patología de la hipernatremia, mayor de 48 o menor de 48 horas, que está relacionado con el mecanismo de compensación cerebral de este sodio. Los síntomas van a estar relacionados a la deshidratación celular que se produce, por eso aparecen convulsiones y alteraciones del estado mental, y la velocidad de rehidratación de este paciente va a depender de su estado de conciencia y del tiempo de instauración. Y lo corregimos según la fórmula que vimos al final, que nos va a dar el déficit de agua libre y finalmente vamos a elegir cómo vamos a reponer ese déficit de agua libre de acuerdo al estado de volemia del paciente. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.